Bienvenidos una vez más. Estamos en el tema la sangre de Cristo. Este tema apenas lo estamos comenzando y vamos en la lección número 2, titulado La sangre de Cristo, el nuevo pacto. Vamos a aprender por qué es que Cristo, con este sacrificio hecho en la cruz, está haciendo un pacto con la humanidad, ese pacto que se rompió y esa relación que se rompió después de que Adán y Eva pecaron. Así que los dejo con su profesor. Sí, amén. Buenas noches a todos y a todas. Pues como ya vimos en la semana pasada, hablamos sobre los beneficios de la sangre del cordero, ¿verdad? Y vimos todos los puntos y los beneficios que conlleva el haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es maravilloso poder ver que el Padre sabía perfectamente que era tan necesario el derramamiento de sangre para poder tener esa redención, ese perdón de pecados, porque pues sabíamos que la paga del pecado era muerte, ¿verdad? Porque así se instituyó desde que Dios creó al ser humano, al decirle, no comas del árbol que está prohibido, que te he dicho que no comas del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él vas a morir, ¿verdad? Y definitivamente se cumplió al desobedecer estos personitas, estos primeros seres humanos. Al desobedecer vino la maldición que hasta el día de hoy ha afectado a la humanidad. Entonces, el Señor tuvo que enviar a su único hijo aquí en la tierra para que él muriera por él, por todos nosotros en esa cruz. Así que por eso el Señor vino a establecer el pacto, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo desde la raíz, ¿verdad? Ya sabemos, ya lo hemos estudiado, cómo el Señor comenzó a establecer veladamente en el Nuevo Testamento este nuevo pacto. Y el nuevo pacto y sus promesas son en esencia el mensaje del Evangelio. O sea, la promesa de Jesús de salvarnos de nuestros pecados y su poder en nuestras vidas. O sea, el Evangelio es el nuevo pacto en donde nosotros podemos ver todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esa promesa que hizo el Padre desde que estaban en el Antiguo Testamento fue confirmada por su muerte en la cruz. Así que el nuevo pacto o nuevo testamento es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos corazones que se vuelven a Él por medio de Jesucristo, porque Él es el mediador del nuevo pacto. Y su muerte en la cruz es la base de la promesa que nos dio cuando él prometió que por medio de sacrificios con sangre de animal, él iba a darle la oportunidad a su pueblo de resarcir el daño, aunque no quitaba el pecado, ¿verdad? Pero lo cubría. Pero cuando viene Jesús, ahí nos podemos dar cuenta que su muerte se cumple el requisito para establecer ese nuevo pacto. Por eso se llama Nuevo Testamento, porque en este Nuevo Testamento, o sea, siempre que alguien hace un testamento, no queda, no es válido hasta que no muere el testador. Hasta entonces se puede, pues, ir a cobrar, ¿verdad? Ese testamento, a reclamar ese testamento. Y definitivamente tuvo que morir el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos hacer efectivo este nuevo pacto, o sea, este nuevo testamento, ¿verdad? Continuamos. Así que el nuevo pacto fue predicho aún mientras el antiguo pacto, según vigente, sigue vigente,
porque era algo velado en el Antiguo Testamento. Todo lo que el Padre iba a hacer fue velado, aunque no entendían, pero los profetas ya hablaban sobre el nuevo pacto. Y Jeremías lo profetizó en Jeremías 31, del 31 al 33, dice, He aquí, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí él está hablando de ese nuevo pacto que iba a redimir a aquellos que habían sido escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entre ellos había israelitas, judíos, griegos, gentiles, pero esto vino a cumplirse, como dijimos, hasta que murió el testador. De otra manera no podíamos nosotros reclamar ese testamento, ese nuevo pacto. Y él estableció ese nuevo pacto sellándolo con su sangre. Pero en ese momento me imagino que el pueblo de Israel, al escuchar a este profeta Jeremías, no entendía nada, no sabían de qué estaba hablando. Cómo que la ley iba a establecerse en la mente y la iba a escribir en sus corazones. No entendieron. Pero ahora que ya estamos en Cristo y que estamos nosotros disfrutando de este nuevo pacto, nosotros sí entendemos porque nos fue revelado. Lo que los profetas hablaron nos ha sido revelado a nosotros porque era el misterio de Dios, todo lo que Cristo iba a hacer en la cruz, todos los beneficios de este sacrificio, y ahora nos ha sido revelado a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Hijo de Dios, los que hemos sido comprados a precio de sangre. Por eso es tan importante esa sangre. Por eso el diablo cuando escucha de hemos vencido, como dice el Juan en el Apocalipsis, ¿no? Dice que hemos vencido a Satanás con la sangre del Cordero y con nuestro testimonio. El diablo tiembla de que nosotros tengamos ese conocimiento. ¿Por qué? Porque eso invalida el poder que a veces el diablo tiene contra nosotros por la ignorancia. Pero a causa del conocimiento que hoy tenemos de lo que hizo Jesús en la cruz, ya no es tan fácil que nos engañe. ¿Continuamos? Entonces, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de la expiación de Jesús en nuestro favor. Así que las referencias al nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús incluyen la realidad de que él literalmente se desangró en la cruz, pero dice que más significativamente fue que derramó su sangre y murió por los pecadores. Entonces, para nosotros hay una validez en cuanto al conocimiento de que Cristo derramó su sangre para nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados por todos los pecados que nosotros cometimos en el pasado a causa de la naturaleza adámica de Adán y Eva. Y a causa del pecado que heredamos, también heredamos la iniquidad de nuestros ancestros. Y a causa de la iniquidad de nuestros ancestros, cometimos nuestros propios errores. Entonces, como dijimos la vez pasada, Dios, por medio de la sangre del Hijo, vino a librarnos de de la, del pecado adámico, de la iniquidad de nuestros ancestros y de nuestros pecados personales. Era imposible que nosotros pudiéramos salir libres.
de esta situación. No se podía, no había manera. Entonces el Señor tuvo que venir a derramar su sangre. Y Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso hablaban que en el Antiguo Testamento hablaban de un Dios sanguinario. Pero la verdad es que los sacrificios eran para eso, porque tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados, aunque no los quitaba, los cubría, hasta que, porque era algo simbólico, era algo que era una ilustración donde era el tipo y tipificaba a Cristo, esos becerros, esos corderos. Pero hasta que murió ese testador, nosotros heredamos todo lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Pero ya nos venía revelando el Señor, nos venía revelando, aunque no lo entendíamos en el Antiguo Testamento. Así que la realidad del nuevo pacto con la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado, recuerda cómo en el Antiguo Testamento se estableció, ¿verdad? Estableció Dios la ley del antiguo pacto en hacer sacrificios con animales, pero se hacían cada año, una vez al año. Y el sacerdote hacía una ofrenda de sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados personales y por los pecados del pueblo. De esta manera, una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad. Por eso se hacía cada año. Cada año tenían que ir, como lo vemos luego a veces en la iglesia católica, ¿no? A veces cada 8 días confiesas, o cada 15 días, o cada medio año, vas, te confiesas y comulgas, ¿verdad? Y esto era cada año. Ofrecían una y otra vez por los pecados. Entonces, el nuevo pacto establece que una sola vez y para siempre continuamos. Entonces, si lo vemos de esta manera, esta era una semblanza del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz, pero él sí era una vez y para siempre. Porque una vez que Jesús derramó su sangre y murió, ya no hubo necesidad de que hubiera sacrificios con sangre de toros y machos cabríos. Aunque el pueblo de Israel no creyó y continuó haciendo sus sacrificios como lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero en el momento en que Jesús muere, dice que muere una vez y para siempre. Dice Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso les comentaba yo hace 15 días sobre lo de la soteriología, ¿no? Del perdón de pecados, que el Señor Jesucristo murió una vez y que Él no puede morirte cada que tú peques. No podemos llevar a la cruz a Jesús cada que fallemos. Cristo no se puede morir cada que tú pecas. Cristo no puede derramar su sangre cada que tú te equivocas. Para eso está que tú te arrepientas y activas el poder de la sangre del Cordero para pedir perdón en el nombre de Jesús y pedirle a Dios, apelando a la obra redentora de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y la obra de Cristo es su sacrificio, su derramamiento de sangre, su muerte y su resurrección victoriosa. Estamos apelando a la obra
redentora del Cordero, consumada totalmente. Y no podemos decirle a Cristo, ay, derrama otra vez tu sangre, no, vuélvete a subir a la cruz. Y muchas veces la gente dice que somos objeto de burla. ¿Por qué? Porque los católicos dicen, confesamos, comulgamos y duramos así limpiecitos una semana, ya después veremos. Por eso Dios cuando vio que los israelitas estaban haciendo lo mismo, dijo, invalido. Y ya no estoy de acuerdo con esos sacrificios, me dan asco sus sacrificios. Porque por misericordia Dios estableció esto, pero al ver que abusaron de estos sacrificios y seguían fallando y fallando y ya era una burla, Dios ya no estuvo de acuerdo. Por esto dice que obedecer es mejor que hacer sacrificios. ¿Continuamos? Así que el nuevo pacto es un acuerdo que Dios estableció a través de Jesucristo, prometiendo el perdón de los pecados y una relación íntima con Él al escribir su ley en el corazón de las personas, a diferencia del antiguo pacto que se basaba en la ley mosaica que se invalidó por la desobediencia. Entonces el nuevo pacto se basa en la fe y la gracia y se hace posible por el sacrificio de Cristo. Por tanto, este pacto gratuito asegura la salvación eterna para quienes creen en Él y permiten acceso directo a Dios, pero esto es por gracia. Yo no tuve que hacer ningún sacrificio, yo no tuve que hacer nada, yo no tuve que portarme bien, yo no tuve que hacer buenas obras, ni tener buenos méritos, ninguna cosa hice, porque yo era peor que otras gentes. Yo no merecía salvación. Pero a Dios le plació salvarme, elegirme desde antes de la fundación del mundo, porque la salvación y el entrar a ese nuevo pacto es por gracia, es por fe. Creo en el Hijo de Dios, mi fe me permite entrar a ese nuevo pacto y por gracia recibo la salvación y el perdón de pecados. Así que no es por mérito propio. Continuamos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hubiera habido ningún pacto. Sin embargo, dice que Él establece un nuevo pacto sellándolo con la sangre del Cordero. Y Él puso una ilustración cuando dice que la última noche instituyó por medio de su sangre un nuevo pacto. El último y el mejor, y de esa manera invalidaba el Antiguo Testamento, es decir, el pacto del Antiguo Testamento. Y lo ilustró de esta manera cuando estaban bebiendo el vino en Mateo 26, 27, 28. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebete ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Iba a ser derramada toda su sangre para redimirnos, para remitir los pecados a Cristo, es decir, imputarle los pecados personales míos a Cristo, para que Él me imputara su justicia. Y es increíble lo que hizo el Padre, cargarle toda mi maldad al Hijo de Dios y que el Hijo de Dios me imputara su justicia.
De esta manera yo me convertí en alguien justo por la obra redentora de Jesús, por su sangre. Porque el que derramó toda su sangre en esa cruz fue el Hijo de Dios. El que se le cargó todos los pecados, la maldad, la iniquidad fue el Cordero de Dios. Así que él fue el sustituto, nos sustituyó, nos redimió porque él nos compró, pero también él remitió los pecados, los hizo suyos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de tan grande misericordia? ¿Y cómo no podemos entender que la sangre de Cristo es suficiente para establecer un nuevo pacto? Un pacto en el cual nosotros nos convertimos en hijos de Dios, en parte de la familia del Hijo de Dios, del reino de Dios establecido, y podemos entrar de una manera gratuita. Y nosotros estamos dentro del nuevo pacto. Bendito sea el Señor por tan grande misericordia. Pero al que le costó su vida y su sangre fue al Hijo de Dios. Así que el verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en él. Y cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, él eliminó la exigencia del Antiguo Testamento, donde era necesario el continuo sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo. Era temporal. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y Eva contra Dios, ¿verdad? Era un pecado contra un Dios santo e infinito. Y era tal el pecado, tal la maldad, tal la perversión de un Dios santo que se requería un sacrificio santo e infinito. Pero los judíos lo que hacían era recordar los sacrificios, de hacer memoria de los pecados año tras año tras año, porque no era suficiente la sangre de los animales. Pero esa ilustración que hizo en esa cena, en la última cena de la Pascua, a donde estableció los dos elementos, el pan y la copa de vino, ahí es donde el Señor estableció ese último pacto y el mejor. Así que en Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios de los animales, cada año se hacía memoria de los pecados, tanto del primero del sacerdote que iba a pedir perdón por los pecados del pueblo, ¿verdad? Primero él se limpiaba, se lavaba, pedía perdón y luego hacía sacrificios de un animal para él mismo, para el perdón de sus propios pecados, y luego mataba a cada corderito o cada animal que traían la gente para que pusiera la mano y pusieran su mano sobre la cabeza de este animal o sobre el cuerpo de este animal, este, de una manera ilustrativa, transfiriéndole los pecados, ¿verdad? Y de esta manera quedaban aparentemente limpios de pecado, pero al siguiente año iban con más pecados. Y ya sabían, matamos un animalito, derramamos sangre y nos vuelve a perdonar Dios. Por eso el Señor dijo, no más, no acepto su sacrificio. ¿Ah? Continuamos. Así que mientras la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo pagó y saldó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios. Así que ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Y Pablo lo dice bien claro en Efesios 1:7, dice, en él, o sea, en Cristo, tenemos redención
por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según la riqueza de tu gracia. Él nos redimió. Él, dice Colosenses 2, que él anuló toda el acta de los decretos que había contra nosotros. Y incluía a Adán y Eva, ¿verdad? Desde Adán y Eva, que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Todo eso estableció este nuevo pacto. Por eso cuando el diablo viene, nos agrede, nos ataca y que tú no eres nadie, que tú... A ver. El Señor dijo que Él ya anuló todo el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él ya saldó, ya pagó la deuda tan grande que teníamos con el Padre. Y el Padre aceptó el pago con esa preciosa sangre, porque era una sangre de alguien puro, santo y perfecto, porque era una sangre divina. Era la única manera de redimir, de saldar nuestra deuda con el Padre. Por eso ahora somos libres. Por eso ahora ya no le debemos a Dios nada, es decir, de los pecados, porque ya se saldaron. Pero si yo no tengo conocimiento del poder de la sangre, de la obra redentora de Cristo, de lo que hizo ahí en la cruz, de los beneficios de esta sangre, yo no puedo ni siquiera estar segura si Cristo ya, si el Padre ya me perdonó, si yo soy salva, si yo ya tengo vida eterna, si yo ya tengo salvación. Y me dejo llevar por algunos pastores que te preguntan, ¿usted cree que es salvo así como es usted? ¿Usted que no diezma? ¿Usted que viene de vez en cuando a la iglesia? Juicios y juicios y juicios, en vez de atrapar la preciosa alma con el conocimiento de Dios para afianzar esa alma al saber que gracias a la sangre del Cordero, yo ya pagué, más bien Él ya pagó y saldó mi deuda con el Padre. Y mi agradecimiento al tener este conocimiento no me va a hacer quedarme en la iglesia o en la congregación por el pastor, sino por el amor y el agradecimiento que tengo de lo que el Padre hizo al haber enviado a su Hijo y de lo que el Hijo hizo al morir y derramar su sangre preciosa y pagar y saldar con su vida mi vida. Eso me lleva a enamorarme de ese Dios todopoderoso, de ese Dios triuno. Y saber que a causa de esa muerte redentora y de esa sangre derramada, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo viene y viene a tomar posesión de mi cuerpo, haciendo una habitación, una morada, un tabernáculo, un templo de este cuerpo corrupto. Dígame, ¿cómo me separaría yo de Dios teniendo tal conocimiento? Ya no hay manera. Es increíble. Por eso dice, y mi pueblo, ha fracasado, ¿verdad? Mi pueblo fue derrotado por falta de conocimiento. El conocimiento de la obra redentora de Jesús, el conocimiento del poder de la sangre del Cordero,
del nombre de Jesús, del poder del Espíritu Santo. Eso nos lleva a otro nivel. Me vuelvo un evangelista porque quiero que todos participen y compartan. Ahora vamos a ver los puntos principales del nuevo pacto, y no son todos, pero por cuestiones de tiempo solamente puse unos cuantos, para que más o menos nos demos cuenta de lo que sucedió. Y lo vemos en Hebreo 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A causa de que Cristo es nuestro mediador. Él intervino para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo? Muriendo en esa cruz, derramando su sangre, entregando su vida. Él es nuestro mediador. Vamos a ver otro punto. Como redentor de pecados, Él nos redimió. A través de la sangre de Cristo, el nuevo pacto ofrece el perdón de los pecados. Y lo dice Colosenses 1:13-14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos jaló del reino de las tinieblas al reino de Dios. Fue una transferencia, ¿verdad? Nos trasladó. En el momento en que yo reconozco lo que hizo Jesús en la cruz, reconozco el poder de la sangre, en ese momento se transfieren los pecados, como dijimos, a Cristo, y se nos transfiere, se nos imputa a nosotros la justicia de Cristo, y en ese momento somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya perdonó nuestros pecados porque Él nos redimió. Otro punto, como la nueva ley escrita en el corazón, lo que habló Jeremías se cumple al momento que Cristo muere en esta cruz y derrama toda tu sangre, toda tu vida. Dice, la ley de Dios ya no se rige por las escrituras externas, sino por el nuevo pacto. Y ahora está escrito en la mente y en el corazón de las personas que creen en Cristo. Fíjense una parte de la Biblia en los evangelios, estudiándolos, estaba lloviendo cuando le pregunta Poncio Pilatos a Jesús y le dice, luego entonces tú eres rey, y le dice Cristo, tú lo has dicho, tú lo dices que soy rey. Y yo he venido a darles vida, y yo he venido a darles, a hablarles la verdad. Y esa verdad se la he dado a los que son de la verdad. Dices, ¿qué? Es decir, le dice a Poncio Pilato, solamente los de la verdad, los que son de la verdad, van a escuchar la verdad, van a creer la verdad, y solamente ellos lo van a escuchar. Porque nosotros lo tenemos ya escrito en la mente y en el corazón. Y le dice Poncio Pilatos, ¿y qué es la verdad? Él era la verdad. Yo soy el camino,
Yo soy la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, solamente los que van a estar dentro de este nuevo pacto, que son los que escuchan la verdad, son los elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y hemos entrado al nuevo pacto por la sangre del Cordero. Por eso dice que Él vino a traer la verdad, pero solamente los de la verdad van a escuchar la verdad. Nadie va a entenderlo si no tenemos la verdad, si no somos parte de los que el Padre le dio al Hijo. Tremendo. Y dice Hebreos, permíteme, hija, dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Los que oyen la verdad y los que son de la verdad. Increíble. Para explotarte y reventarte el cerebro. Dice que vino a morir por el mundo. Lo envió al mundo para que muriera por el mundo, pero resulta que solamente los que oyen la verdad y los que son, solamente los que son de la verdad, los de la verdad solamente van a oír la verdad. Entonces ahí te quedas así de, ¿cómo? Entonces, ¿verdad? Y ahí lo dice Romano. Solo los que han tenido escrito, a los que les he escrito en la mente y en el corazón mis leyes. Ahora, también como acceso directo a Dios, este nuevo pacto elimina la necesidad de intermediarios, como los sacerdotes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de que ellos eran los que entraban, solamente ellos tenían acceso al, 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 este, al lugar santísimo. Se eliminó todo esto con el nuevo pacto, permitiendo una relación directa ininterrumpida con Dios. Es decir, Cristo me salva, Cristo muere por mí, yo acepto a Cristo, reconozco que Él es mi Salvador, acepto que con la sangre del Cordero yo fui limpiada, perdonada, justificada, reconciliada, adoptada, redimida y me ha dado vida eterna, entonces yo ya tengo acceso directo al trono de la gracia. Yo ya puedo presentarme delante del Supremo Dios Todopoderoso, del Altísimo, sellada con la sangre del Cordero, cubierta con la sangre del Cordero. Si a eso se le llama cobertura, que podríamos decir más que cobertura es que se ha vertido la sangre del Cordero sobre ti. Que Él ve la sangre de tu hijo, no te ve a ti, ve a la sangre del hijo. Yo les ponía como acceso directo a Dios, ese es otro punto. Y este nuevo pacto elimina la necesidad de intermediarios como los sacerdotes del antiguo pacto, permitiendo una relación directa e ininterrumpida con Dios. Y Pablo dice en Romanos 1:2, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, anuló en ese momento la condenación, la maldición de que a causa del pecado tú morías. Como Adán y Eva murieron por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, se cumple aquí al momento de entrar a este nuevo pacto en Romanos, como dice Pablo en Romanos 8:1-2, ya no hay condenación para los que están en Cristo, pues por medio de la ley del Espíritu de vida,
Ya no es la ley de Moisés, ya no es la ley de Dios que estableció primero por el pecado, la paga de pecado y muerte, sino que ahora por la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque ahora estamos dentro de la ley del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida, de lo que hizo Jesús en esta cruz al derramar su sangre y establecer ese nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no hay muerte, hay vida eterna. Qué privilegiados somos. Es un privilegio estar dentro de ese pacto sin mérito alguno, porque yo ni hice nada para que entrara ese nuevo pacto. Pero por la fe en Cristo y por creer y por acceder y por aceptarlo, en ese momento yo entro a este nuevo pacto y entro a esta nueva ley del Espíritu de vida. Entonces, ¿cómo no voy a entender que por causa de lo que hizo Jesús en la cruz, ahora estoy sellada con las arras del Espíritu Santo y a causa de eso yo puedo entender lo que hizo Jesús en la cruz, el poder y el valor de la sangre de Cristo, el pacto que hizo sellándolo con su sangre en la cruz, porque ese conocimiento me lo da el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace Jesús y los puntos del Nuevo Testamento. Ahora, como perdón eterno, este es otro punto importante, porque Dios promete no recordar malos pecados de aquellos que están bajo el nuevo pacto. Y eso no quiere decir que si llego a pecar, pues digo, bueno, el Cristo ya murió por mí, peco a mí que la sangre del Cristo me cubre. No, yo tengo que confesar, ¿verdad? Arrepentirme, confesar, reconocer, ponerme a cuentas con el Señor. Pero yo sé que en este nuevo pacto yo ya tengo perdón eterno, siempre y cuando yo me arrepienta, ¿verdad? Porque no puedo dejar de fallar mientras esté en este cuerpo corrupto. Y fíjense el profeta Jeremías lo que decía en Jeremías 32:40. Todavía no estaba ese pacto, pero él lo profetizó, aunque no entendieron los israelitas de qué hablaba. Pero este pacto lo venimos a conocer nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús. Hace 2000 años se estableció ese nuevo pacto y dice, se cumplió la palabra de la palabra profética de Jeremías. Dice, ya haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por eso yo les digo, cuando hablamos sobre amarteología, la doctrina del pecado, ya ni puedo pecar a gusto, porque si llego a fallar, el Espíritu Santo me dice, ¿qué has hecho o qué hiciste? ¿Por qué lo haces? Oye, no mientas. Ya no pecas a gusto, ya no pecas igual, porque hay alguien que te está exhortando, redarguyendo y te está diciendo, estás dentro de un nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero. Entonces el Espíritu Santo pone temor en nuestro corazón para pedir perdón, arrepentirnos y no apartarnos nunca más de Dios. Y no porque seamos, ay, no, yo luego me arrepiento porque soy tan espiritual que yo me doy cuenta de mis pecados y digo, ay, no, perdón, no es cierto. El que me redarguye, me exhorta y escudriña mi corazón es el Espíritu Santo y me dice, arrepiéntete. Porque dice que el Padre, al hacer ese nuevo pacto en Cristo Jesús, pone temor, un temor reverente en nuestro corazón que nos hace rendirnos a sus pies y le pedí perdón, arrepentirnos
porque ya no queremos estar separados de Él, ya no más. Yo no podría ya vivir sin Cristo, yo ya no podría vivir sin el Espíritu Santo de Dios, mi guía, mi maestro, mi pastor, mi amigo, mi confidente. Yo ya no sé qué sería de mí sin Él. Así que estos puntos del nuevo pacto son tan importantes y lo estamos confirmando con los textos bíblicos para poder darnos cuenta de qué está hablando, ¿verdad? Así que por todo esto, la sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y del castigo eterno, sino que su sangre purifica nuestras conciencias de obras muertas para así servir de manera limpia al Dios vivo, ¿verdad? Lo que dijimos. El Espíritu Santo nos redarguye, habla nuestras conciencias, ¿verdad? Y nos purifica de toda obra muerta para servir de manera limpia al Dios vivo. Y en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso quiere decir que muchas veces no están tan limpias nuestras conciencias, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos al Espíritu Santo que habla nuestra conciencia. ¿Y qué dijimos del hombre tripartito? Que en el espíritu humano está la conciencia. Entonces tiene que hablarle a nuestro espíritu humano, el Espíritu Santo, y hablar a nuestra conciencia y decir, no estás obedeciendo o no es correcto lo que dijiste, hablaste, pensaste, oíste y viste. Así que por eso Él limpia nuestras conciencias de obras muertas, ¿verdad? Porque está hablándonos constantemente el Espíritu de Dios, pero porque ya nosotros reconocimos que a causa de la sangre de Cristo somos limpios ya del pecado y de la muerte eterna. Bendito sea Dios que tenemos tan grande maestro, tan grande guía. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Así que esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación. Por eso cuando los católicos dicen vamos a hacer sacrificios y se ponen a estarse latigando, cuerpo malvado, o hincándose, ir ahí a ver a los santos, a las vírgenes, hincados, avanzando hincados hasta desgarrarse todas las rodillas. Sacrificio inútil para alcanzar la salvación. Y ahora en Cristo Jesús, ahora por medio de su sangre preciosa, por su muerte y su resurrección victoriosa, somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios. Dios no se complace con sacrificio, sino con la obediencia, con la sujeción, con ese deseo de honrar a Dios. Y eso no quiere decir que no vas a fallar, por supuesto que vas a fallar, porque tienes un cuerpo corrupto que falla una y otra vez, pero te puedes ir a arrepentir inmediatamente
y aplicar el poder de la sangre de Cristo, es decir, en el nombre de Jesús pido perdón, apelando a la obra de Cristo en la cruz. Yo no voy a estar usando la sangre de Cristo para cubrir el coche, la casa, porque la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados, para salvación, para vida eterna, para liberación de un alma, de una persona. Voy a activar el poder del nombre de Jesús y en el nombre de Jesús consagro las cosas. Santifico, consagro, redimo esto. Consagro y santifico las finanzas. Consagro en el nombre de Jesús y santifico la casa que acabo de comprar, mis finanzas. Pero la sangre del Cordero es para salvación, para vida eterna. La sangre del Cordero es para que nosotros tengamos relación y comunión con el Padre. El pacto es para que nosotros tengamos vida, relación y comunión con Dios hasta la eternidad. Amén. Entonces vemos que ninguna obra humana nos puede salvar porque la salvación no es por obras. Así que por medio de la sangre de Cristo se estableció el nuevo pacto con el cual dijimos nos ha redimido y ahora somos nuevas criaturas en Cristo y por su sangre, por la sangre del Cordero somos liberados ¿de qué? Del pecado para servir al Dios vivo, para así glorificarle y para poder tener esa plenitud y ese gozo para estar con Él por la eternidad, para la purificación, la santificación, todo fue pagado con la sangre del Cordero. Y bendito sea Dios que estamos en este nuevo pacto. Y Pablo vuelve a decirlo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo saber que soy nueva criatura? Si yo creo todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, si yo creo que Él derramó toda su sangre, si yo creo que Él murió, si yo creo que Él resucitó, si yo creo todos los beneficios de la cruz, no nada más fue darnos vida eterna y salvarnos. Ya vimos hace 8 días todos los beneficios de la cruz y ahorita estamos viendo el pacto. ¿Cómo es tan importante saber que estamos dentro de un pacto? ¿Cómo saber que es tan importante de que este nuevo pacto es el nuevo testamento? Es decir, yo, como ya murió el testador Jesucristo ahorita en esta enseñanza, yo puedo reclamar todos los beneficios y todo lo que heredé por medio de su sangre, por medio de su muerte. Yo ahora sí puedo reclamar ese nuevo pacto, ese nuevo testamento, porque Jesús dice que con su último aliento dijo, consumado es, hecho está. Dice que mientras Él moría, la obra completa de redención y el nuevo pacto se estableció para siempre. Nos redimió para siempre, por la eternidad. Entonces, de hoy en adelante,
Si el diablo te dice, tú, ¿qué beneficio tienes? Y mira cómo eres, y tú esto. Claro que tenemos que hacer cambios, claro que tenemos que crecer espiritualmente con el conocimiento de la palabra de Dios. Cada día vamos a ir de gloria en gloria en gloria. Y con lo poco que sabemos o lo mucho que sepamos, aquí lo importante es que Jesús nos imputó su justicia y el Padre le imputó nuestros pecados, nuestra maldad, y que Él se dio a sí mismo muriendo en esta cruz para el perdón de nuestros pecados y derramó toda su sangre para sellar este nuevo pacto, para que fuéramos libres para siempre. Y que cada que nos equivoquemos y fallemos, vayamos al trono de la gracia a pedir perdón y arrepentirnos por medio de la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Porque ya, aunque el diablo diga, estás destituido porque fallaste, yo no estoy destituida. Soy un ser humano con la lucha todavía de estar dentro de un cuerpo corrupto que se equivoca, que falla, pero que tengo esas armas para poder decir, reconozco mi maldad y la confieso, me arrepiento y renuncio, pero de verdad, apelando a la obra redentora de Cristo. Todavía falta